Bienvenidos a Global Local. Hoy tenemos otro episodio en un formato diferente. Vamos a estar a larga distancia. Santiago ha viajado a Minnesota pero tenemos las elecciones ya en una semana. Entonces este episodio no podía esperar. Vamos a hablar de un poquitico de la Biblia, de la iglesia. Vamos a ver algunos puntos de vista de la iglesia y de la política. Y vamos a estar pasándola ahí de uno al otro. Entonces yo voy a hablar un rato, después Santi nos va a compartir unas cosas, después yo voy a estar hablando y bueno, y así vamos a ir. em, lo primero, una de las primeras cosas que yo escuché, obviamente lo que nosotros les hemos contado es que nosotros nos preparamos antes de grabar o antes de vernos en la grabación en vivo. Y una persona que estaba hablando de este tema nos hablaba de diferentes tipos de vista que tiene la gente y una vista que él planteaba era la separatista, entonces que la iglesia y la política no se mezclan. Nosotros conocemos muchas personas que tienen ese tipo de visión en cuanto a esto y eso no hay manera de mezclarlas. Y hay otro tipo de persona que es el activista. Entonces que la iglesia tiene la responsabilidad y tiene que estar altamente involucrada en las cosas de la política. Entonces hay estos dos tipos de personas, casi que no se encuentra un punto intermedio. Es difícil encontrar una persona que maneje bien las diferencias entre estas. Y allí hacía la diferencia entre lo sagrado y lo secular. Entonces hay unas cosas que son sagradas y unas cosas que son seculares. Algunos tipos de pensamiento que la gente tiene es que la iglesia tiene que acercar a Colombia a los pies de Cristo. Estamos hablando de estos tipos de maneras de ver. Entonces aquí hay cosas que muy veo yo como de parte del Señor, este hombre explicaba. Él nos hablaba de cuatro absolutos. El primer absoluto, que creo que es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta cuando nos enfrentemos a estas elecciones esta semana que viene, ya con todos los temas de candidatos y de propuestas y todo eso. Entonces el primer absoluto que nos habla acá es que hay dos reinos. El reino en el que estamos aquí, el físico material y el reino de los cielos. Y esos dos están en conflicto. Si ustedes en sus Biblias van a Juan 18 en el versículo 36, él está ante Pilato y habla que mi reino no es de este mundo. Entonces está hablando que hay dos reinos. Uno no es de este mundo y uno es de este mundo. Y en el siguiente capítulo Jesús está hablando que Jesús está construyendo un reino que será completo en su momento, pero es un reino de amor y justicia. Entonces, ese reino que él está construyendo y nuestro reino en el que vivimos, el reino donde nos movemos, están en conflicto. Entonces, no es de estar como en asombro cuando los políticos o cuando la política no va en línea con lo que nosotros vemos de la Biblia. No es algo como, no es la primera vez tampoco en la historia que está pasando esto, sino que inclusive en los tiempos de Jesús ya nosotros veíamos eso ahí. Entonces, ese es el primero. Hay dos reinos y los dos reinos están en conflicto. No hay que asombrarnos cuando estos dos están en conflicto porque así es. El segundo es que todo creyente tiene doble nacionalidad. Eh, Hay algo que mi hijo David tiene y es doble nacionalidad. Yo soy colombiano, Leticia brasilera y David tiene doble nacionalidad. Cada vez que hay un partido en la televisión y hay un brasilero, yo le digo, mira, ese es brasilero como tú. También cuando hay un partido y un colombiano, yo le digo, mira, ese es colombiano como tú. No es que él sea un porcentaje uno y el porcentaje el otro, sino que tiene la doble nacionalidad. Y algo que nosotros como creyentes tenemos es doble nacionalidad, no por decir que nuestra nacionalidad aquí en la tierra es a la que nos apegamos, pero es la que vivimos. Nosotros, porque somos ciudadanos del cielo, no podemos extraernos de la tierra. La palabra de Dios en Filipenses 3:20 nos habla de esto, de dónde está nuestra nacionalidad. Y son dos nacionalidades que están en conflicto. Imagínense más o menos en este momento si alguien tuviera una nacionalidad rusa y ucraniana a la vez. Los dos países están en conflicto, los dos países están en guerra,
no hay solución de lo que está pasando en este momento y uno tener la ciudadanía de uno y del otro. Entonces, yo ser ucraniano que vive en Rusia o viceversa, va a estar en conflicto. Yo no me puedo desapegar del lugar donde estoy, donde mi cuerpo físicamente está, pero mi ciudadanía pertenece al cielo. En Marcos 12, 13 y 15, 13 al 15, una de las respuestas de Jesús cuando le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una manera perfecta en la que él separa los dos reinos. Dice que aun cuando estamos acá, tenemos obligaciones acá, al lugar donde estamos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Van dos cosas que hemos visto hasta ahora y una es que hay dos reinos y esos dos reinos están en conflicto. La otra es que nosotros como creyentes tenemos doble nacionalidad. No hablando de que soy tan ciudadano del cielo como soy de la tierra, no, sino que al ser ciudadano del cielo, mi ciudadanía es del cielo, pero mi cuerpo está acá en la tierra. Y esos dos están en conflicto. El tercer absoluto para poder aclarar y hablar de política un poquito mejor es que Dios ha establecido la autoridad. En Romanos capítulo 13 nosotros vemos que Dios establece la autoridad y el gobierno es un siervo de Dios, está al servicio de Dios. No al contrario, Dios no está al servicio del gobierno, sino el gobierno al servicio de Dios. Y es un siervo lo ponen en palabras como para contener, para moderar la maldad. No está para crear justicia. Ese a mí me pareció uno de los puntos importantes que a veces vemos el gobierno como el que va a crear justicia, pero el gobierno es incapaz de crear justicia. No porque el gobierno está malo lo que hace, no, sino que ese no es el rol, eso no es lo que Dios puso, para lo que Dios puso el gobierno, sino era para contener la maldad. Cuando nosotros tenemos este principio claro y nosotros entendemos que Dios ha establecido la autoridad y la ha establecido para contener el mal y no para crear justicia, nosotros podemos empezar a tomar un poquito mejor las decisiones y podemos empezar a ver de una manera diferente todo esto de gobierno, de elecciones y sí, todo lo que viene. El cuarto absoluto. Entonces, la iglesia fue ordenada por Dios para ser discípulos. Y eso es algo que parece que no tuviera nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí lo tiene que ver. Em, es tener Jesucitos, pequeños Jesuses en todas las esferas de la sociedad. Y un ejemplo súper claro está en Hechos. En Hechos, habla de la primera iglesia y cómo las personas renovadas por Jesús empezaban a vivir vidas en su cotidianidad, hablando de Jesús, de lo que él había hecho, haciendo discípulos, bautizándolos. Y algo interesante es que en ese tiempo ninguna ley cambió. Entonces no hubo cambio de emperador, no era que ellos se levantaron en contra de los malos designios del emperador, no, 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 no fue así. Los cristianos vivían de una manera en que eran de ejemplo para las personas, para la sociedad. Y ustedes imagínense que viene Jesús, vive en la tierra, él muere, resucita y de un momento a otro ustedes como pónganse en los zapatos del emperador, empiezan a ver personas que siguen diciendo que Jesús resucitó y que está vivo y empiezan a vivir de una manera en que empieza a haber armonía entre ellos, que empieza a haber paz, que empieza a haber sanidades, que empieza a haber una cantidad de cosas que nosotros vemos en Hechos y la gente empieza a mirar lo que están haciendo los cristianos y cómo están siendo transformados los cristianos. Entonces, a consecuencia de esto, unos emperadores después, o sea, estamos hablando de varios años después, se declara cristiano. Y junto con él hay cambios de normas en el Imperio Romano hace mucho tiempo. Entonces, esto no como para decir, hagámoslo nuestro que en algún momento llegará un gobernador cristiano, no, sino que lo que nosotros hacemos impacta a la sociedad en la que estamos. Y el impacto a veces no es a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, es una de las cosas que creo que sería importante que nosotros mantuviéramos en mente. Esos son los cuatro absolutos de los que hablaba este hombre y me parecieron muy, muy interesantes como para compartirlos entre nosotros y con algunas de las ideas que Santi está dando también. Entonces,
¿Para qué sirven estos principios, los 4 principios de los que hablamos? ¿Para qué son prácticos? La primera es que la iglesia tiene que ser la iglesia. Entonces usted y yo, personas que somos parte de la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que hacer lo que la iglesia tiene que hacer, que es exaltar a Cristo. Entonces, nuestro deber es primero que todo orar. Es chévere decir que tenemos que orar. Obviamente tenemos que orar, somos cristianos, pero no es una de las prioridades que nosotros tenemos, lastimosamente. El de orar en 1 Timoteo 2 del 1 al 2 nos habla de esto. Un ejercicio bueno para que nosotros tengamos en mente es, pensemos en el candidato que más nos gusta, ¿sí? Y en el que más nos disgusta. Entonces usted, un querido oyente, querido youtubevidente, querido podcastero, eh, piense en un momento en el candidato que más le gusta, en el que menos le gusta o el que más le disgusta. Y ahora pensemos en el que nos disgusta primero. Por cada vez que usted o yo hemos hablado de ese candidato, hemos hablado algo que hace mal o que le es malo, por cada vez que hemos pensado en eso o hemos escrito algo en redes sociales, ¿cuántas veces hemos orado por esa persona? Y si esa persona ya está en una posición de autoridad, ¿cuántas veces hemos orado por esa persona? Eso para decir, eso primero que todo, a mí me llega, yo cuando leí esto me dije, no, toca cambiar esto, toca empezar a orar, toca empezar a interceder por las personas que están en autoridad, me gusten o no me gusten. Y hay algunos de los candidatos que ya están en posiciones de autoridad y por los que no hemos orado. Y claro, este punto de orar no significa, no está hablando que la persona sea buena, que sea correcta, que tenga justicia, no, sino mi posición es de orar por las personas que están ahí. Entonces, por cada palabra que hemos dicho en contra de ese candidato, por cada cosa que hemos escrito, que hemos reenviado, que hemos recibido, ¿cuántas veces hemos orado por esa persona? Y esa es una de las primeras cosas que debe quedar en nuestra cabeza. Yo tengo que estar orando por las personas que están en autoridad, por las personas que están en este momento de candidatos, porque uno de esos va a ser el presidente. Y guste o no nos guste, es una persona que Dios ha puesto y vamos a orar por él. En estos tiempos la iglesia tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que orar. Nosotros, usted y yo, tenemos que orar. No podemos comprometer eso. Sí tenemos que orar. La otra cosa es predicar y enseñar la palabra de Dios. Mi lealtad está en un reino que no es de este mundo. En los 2 reinos que hablábamos, ¿se acuerdan? El reino en el que vivimos, físico, y el reino de los cielos, en donde está nuestra ciudadanía. Nosotros tenemos que predicar y enseñar de la palabra de Dios porque mi lealtad está en el reino de Dios. ¿Sí? Ahí es donde está mi lealtad. Yo le ofrezco lealtad no a un candidato, ¿sí? ¿Y qué es lealtad? Es hablar bien de esa persona, de ese lugar, de lo que sea. Es hablar bien, es exaltarlo, es tener por estima eso y, y no estar hablando en contra de eso. Entonces, cuando yo veo que mi lealtad está en el reino de los cielos y yo me pongo a cosas como estas que dice acá, que es predicar y enseñar la palabra de Dios. La otra cosa es que la iglesia sea la iglesia son 3 cositas. Una es orar, la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que predicar y enseñar la palabra de Dios, esas están junticas. Y la otra es modelar, tiene que modelar justicia y amor como la primera iglesia. Nosotros otra vez volvemos al ejemplo de Hechos, cuando nosotros vamos a Hechos en la primera iglesia, en medio de una cultura medio podrida, porque tenían muchas cosas, pero horribles. La iglesia lo que hace es modelar justicia, amor, lo que es Jesucristo. Y el problema que yo veo es que, bueno, yo no me lo voy a atribuir. Alguien lo dijo y me gustó, es que la iglesia fue secuestrada por la derecha y por la izquierda de la política. Ambos han agarrado a la iglesia y la han secuestrado y ahora la iglesia le pertenece a uno de los lados cuando la iglesia pertenece es al reino. Todos estos son como factores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a votar o cuando pensamos en política o hablamos con alguien que la iglesia no puede estar secuestrada por uno de los lados políticos. La iglesia no entra en eso. La iglesia en realidad son principios de un reino completo. Otra cosa que decía es que la razón por la que nosotros votamos por cierta persona es por nuestro bienestar personal. Y,
Y eso no es muy bíblico. Y es interesante porque, claro, obvio nosotros queremos vivir mejor, obvio nosotros queremos una cantidad de cosas, pero la Biblia nos habla de entregarnos, de ser desinteresados, de despojarnos de nosotros mismos. Y muchas veces nuestro voto es por cómo voy a estar más cómodo, cómo voy a estar mejor, cómo... Tampoco estoy diciendo que votemos por el que peor nos haga sentir, no, sino que esa no sea la razón principal, una razón egoísta, sino algo diferente, con cual creo en cual tiene más apertura el reino de Dios de expandirse, aunque los políticos y la política no sea el encargado de expandir el reino de Dios. Y la otra es el hacer política dentro de la iglesia le corresponde a individuos y no a la iglesia colectiva. Eso a mí me gustó mucho, porque acuérdense que estamos hablando del que el primero, que la iglesia es la iglesia y que tiene que orar, tiene que predicar, tiene que modelar justicia, y en esa es que el activismo es para individuos y no para la iglesia colectiva. Entonces, tal vez una persona sea apasionada por la política, ama al Señor y quiere meterse en eso, y está reclamando, la iglesia tiene que hacer esto. La iglesia tiene prioridades, ¿sí? Y la prioridad de la iglesia es hacer discípulos. La prioridad de la iglesia no puede ser involucrarse en la política. No estoy diciendo que no tienen conexión alguna, sino que la persona que se mete en política es el individuo. No tiene por qué jalar a la iglesia y decir, venga iglesia, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Sino que es el individuo y durante la historia nosotros hemos visto cristianos que han cambiado cosas en la política, y no es porque la iglesia se involucró, sino por el llamado personal del Señor a individuos a entrar en estos ramos. Santi nos hablaba también de ejemplos bíblicos de Daniel, de José, y cómo ellos fueron personas e individuos que el Señor utilizó para cosas específicas para transformar el reino. Entonces, dejemos que la iglesia sea la iglesia. La segunda es, no esperemos que el gobierno consiga lo que la iglesia tiene que conseguir. Que el gobierno no tiene que hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Cuando nosotros vemos que Dios no es de derecha ni de izquierda, si nosotros pensamos bien, Dios está interesado en tener personas que lo amen, que lo exalten, que lo busquen en derecha, en izquierda y en centro. No podemos demonizar los de izquierda a los de la derecha y los de la derecha a los de la izquierda o a los del centro. No podemos empezar a unir al diablo con su punto de vista, porque las políticas de derecha y de izquierda son las que traen cosas malas, y las políticas de derecha y de izquierda son las que traen cosas algunas buenas. Dios está interesado que hayan personas que lo amen, que lo busquen, que hagan discípulos, tanto en derecha como en izquierda. Y algo que es muy bonito es que la justicia exalta a la nación. El gobierno no trae justicia, el gobierno es incapaz de traer justicia. No estoy hablando de las políticas que están haciendo que son injustas. No, no, eso no es lo que estoy intentando decir. Lo que estoy diciendo es que la política en sí no puede traer justicia. Dios es el que puede traer justicia. Y la justicia es la que exalta a la nación. Si la política no puede traer justicia, ¿cómo puede ser la nación exaltada? Con la justicia del Señor. Cuando nosotros como cristianos nos paramos y hablamos y decimos lo que el Señor ha puesto en nosotros, pero no en cuanto a política, cuando nosotros estamos haciendo discípulos, cuando nosotros estamos predicando y enseñando, cuando estamos orando por esos en autoridad. La primera, que la iglesia sea la iglesia, que eso incluye orar, predicar, modelar lo que dice la palabra. La segunda es, no esperemos que el gobierno haga lo que la iglesia tiene que hacer. Y la tercera es, no esperemos que la iglesia cambie lo que solo los individuos pueden cambiar o pueden conseguir. Como les decía, la iglesia tiene una misión más grande e importante que mirar y revisar candidatos. Es el individuo con esa doble nacionalidad y con su alianza intacta en el cielo el que debe hacer ese activismo político, que debe amar al Señor. Y no esperemos que la iglesia sea la que cambie lo que individuos tienen que hacer. Querido amigo youtubevidente, podcastero, Spotify. El Señor ha puesto una causa en frente de nosotros por la cual estamos apasionados y vamos a hacerlo. Hay muchas personas que sí.
Y muchas personas que se meten por esa razón en la política, y es porque tienen pasión, que si tienen este llamado específico, tienen alguna pasión por algo, que tienen alguna pasión por la política o cómo las leyes se hacen y quieren estar involucrados ahí. Cuando esas personas tienen ese llamado y esa pasión, son individuos, esos individuos los que tienen que estar ahí metidos, pero no podemos esperar que la iglesia cambie lo que solo los individuos tienen que conseguir. Nosotros vemos que en la palabra de Dios dice que los conocerán por su amor, no por su partido político. Y creo que hemos confundido un poquito eso, porque a veces a los cristianos se les conoce por su partido político y no se nos conoce por nuestro amor. Y en realidad no es algo que yo estoy diciendo para apuntar dedos, sino al estudiar un poquito esto, de que no se trata de apuntar dedos, no se trata de señalar a una persona, a la otra, decir ellos están haciendo esto mal, sino la convicción personal. Entonces, ¿tiene usted alguna intención o quiere meterse en la política? Está bien, eso es algo que lo puede hacer. Ahora es llevar al Señor y vivir al Señor como los primeros discípulos al entorno al que sea que vaya. No tiene una pasión por la política, está bien, también, pero tiene que tener esta perspectiva de que la iglesia tiene que ser la iglesia, o sea, a todos nos toca orar, a todos nos toca predicar, enseñar, a todos nos toca modelar el evangelio, a todos nos toca hacer eso. Otra cosa que alguien hablaba también es que investigando para este capítulo se aprenden muchas cosas. Esta persona decía que como cristianos no nos podemos casar con nadie en política y tenemos que ser críticos primero con las ideologías con las que nos identificamos y después con las que no. Me gustaba mucho porque por lo general nosotros somos críticos con las que no nos identificamos. Y acá nos está diciendo que primeramente seamos críticos con las que nos identificamos y después con las que no. Querido amigo votante, ya escogió candidato. Sea crítico con ese candidato, porque es imposible que él sea perfecto y es imposible que sus propuestas de campaña sean perfectas. Entonces seamos críticos con la persona por la cual vamos a votar o que tenemos en mente. Si no vamos a votar por otra persona, no hay mucha necesidad de criticarlo. Y seamos críticos con la persona que vamos a apoyar. Eso nos hace que no nos casemos ciegamente con un candidato y con un partido político y eso. En realidad es muy fácil decir, este es por el que voy a votar y empezar a solo ver cosas buenas. Tenemos que ver las cosas que no estamos de acuerdo, cosas que no están bien de lo que ellos están diciendo. Entonces, volviendo a uno de los temas que mencionaba antes, Jesús no es de derecha, Jesús no es de izquierda, eso es importante. A veces utilizamos el hecho que Jesús haya venido a la tierra y haya revolucionado cosas, confundimos eso con decir que Jesús era de izquierda o era de la oposición. No, Jesús tenía otro reino aparte. Esa es la diferencia. Jesús no era la oposición. Jesús no era antigobierno. No es así. Yo tengo que saber quién es mi rey y a quién le debo mi lealtad. Cuando yo le debo mi lealtad a Jesús, yo no le debo mi lealtad a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, lo que sea. ¿No? Yo no le debo lealtad a ellos. Y ahí cuando yo entiendo en dónde está mi lealtad, es que yo puedo tomar mejores decisiones. Tenemos que saber qué es lo que nos dice la Biblia, porque cuando la Biblia nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, no está diciendo que las autoridades sean perfectas o que sean buenas o que sean malas. Y específicamente cuando nosotros leemos esto, es de momentos que el emperador es un emperador pagano que está en contra de la iglesia, que está persiguiendo a la iglesia. Este pasaje no nos está diciendo que las autoridades son Dios, tampoco nos está diciendo que las autoridades sean buenas, sino que son puestas por parte de Dios. Entonces piense usted en un papá que es abusivo, que es borracho, y esa es la autoridad. ¿Significa que esa persona es buena? No. Que sea puesta por Dios y que sea para enseñar, significa que yo como persona que estoy bajo autoridad voy a aprender de qué hacer y qué no hacer de parte de la autoridad.
y que yo lo tengo que juzgar a la luz de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me dice honrar a padre y madre. Entonces yo sé que tengo que honrar a este padre que tiene todas esas cosas que hablamos. Y también, si la Biblia me dice esto de mi relación con mi padre, yo tengo que obedecer lo que me dice esto acerca de la relación con mi padre. Es muy interesante que la palabra de Dios no nos diga que toda la autoridad es buena, sino que toda la autoridad es puesta por parte de Dios y es para enseñar. Cuando nosotros tenemos un buen presidente o cuando tenemos un mal presidente, de ambas el Señor nos enseña. Y eso es algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Sí ha sido puesta por el Señor, pero a veces ha sido puesta de parte del Señor para ajustar o para traer justicia o para muchas cosas diferentes. Nosotros tenemos que entender cómo es que el Señor pone esa autoridad ahí y por qué es que la está poniendo ahí. Nosotros podemos entender eso al acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, porque, y una de las preguntas que planteaba una de las personas que yo investigaba es, ¿por qué habría de hacerle campaña a alguien y convencer a alguien de votar por una persona cuando Dios es el que decide? Este punto se trata más de intentar convencer a otras personas y salir a decir, esta no es la solución. Cuando el Señor es el que decide quién es el que va a quedar como rey, como presidente, Dios es el que lo decide. ¿Significa que esto que no me deben importar las elecciones? No. Al contrario, significa que yo tengo que poner mi confianza completamente en Él, que Él sabe lo que está haciendo y de ponerme a convencer a otras personas que no es muy productivo. De un devocional que me compartían en estos días, decía que hacemos por lo general cuando una nación está desboronada completamente y hay algunos que buscan una solución, hay otros que son completamente consumidos, ensimismados y no quieren tener nada que ver con lo que está pasando. Otros buscan soluciones políticas. Me gusta ese bastante porque buscan las soluciones en la política. Y otros hablan del problema, pero hacen absolutamente nada. Hay un ejemplo en la Biblia que es Nehemías. Él era un siervo y estaba en cautividad. Cuando él pregunta qué es lo que está pasando en su tierra nativa, le dicen que está completamente en ruinas. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Se puso a orar. Entonces a veces pensamos que Nehemías se fue de una vez, no, él se puso a orar. Y en el capítulo 1 de Nehemías, versículo 4, dijo, apenas escuché estas palabras, me senté, lloré y estuve de luto por algunos días y continué ayunando y orando delante del Dios de los cielos. No era una oración momentánea, era día y noche que él ayunaba y él oraba por su nación. Esta intercesión fueron 4 meses más o menos de intercesión. De la intercesión de Nehemías nosotros podemos ver mucho el resultado que hubo en esa nación. Mi pregunta para nosotros es ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Nosotros invertimos nuestro tiempo en hablar acerca de la situación política de nuestro país, en quejarnos de esa situación, o como Nehemías en orar y ayunar día y noche. Y creo que la respuesta es bastante, por lo menos para mí, la respuesta a esta pregunta es bastante clara y tengo que hacer un cambio para eso. Otra pregunta para que nosotros pensemos es, ¿estamos diariamente confesando nuestros pecados y los pecados de nuestra nación? ¿Estamos tomando responsabilidad de parte del Señor por lo que ha pasado? Porque tenemos responsabilidad en lo que ha pasado, entonces estamos haciendo esto. La otra pregunta es, ¿estamos buscando en la escritura al Señor y estamos pidiendo ese Dios de avivamiento que pueda hacer un cambio en nuestro país? Y otra vez a mí me confronta esa pregunta.